cielos, el Dios de la gloria. Reconocemos que tú eres el Padre eterno, nuestro Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, la fuente de vida, Señor, el único, el Dios soberano, el Dios de los cielos, nuestro Padre, nuestro Rey. No podemos dejar de reconocer tu grandeza, Señor. No podemos dejar de reconocer que tú eres el único en quien podemos confiar, en quien podemos esperar, a quien podemos buscar, en quien hay respuesta, Señor. Y solamente a ti podemos clamar tu favor, oh Señor amado. Te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de estar en tu presencia, Señor. Bendito Dios, compartiendo tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú guiando, Señor, tu palabra, Señor, bendito Dios, tomando control de este lugar, de mi vida, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí en la casa del Señor, como igual a cada uno de los hermanos que se encuentran en las redes conectados en este momento. Venimos solamente trayendo la palabra, el mensaje de salvación, la palabra de vida. Nosotros veníamos hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, y la vez pasada habíamos hablado, ¿sí?, que Dios ha hablado todo el tiempo, ha hablado a los hombres, a su creación. Inicialmente habló a Adán y a Eva, ¿cierto? O sea, voy a hacer un pequeño resumen, podría ser, de lo que vimos la vez pasada. Él habló a los padres también. El Señor habló por los medios de los profetas. El Señor habló también por los patriarcas, y el Señor nos sigue hablando a nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la misma palabra que Él vino a traernos, la palabra de verdad. Es un mensaje, que es la palabra que el Padre le dio, es el Evangelio. Y ese Evangelio es el que nosotros venimos predicando y el que venimos compartiendo cada día, y el cual tenemos que vivirlo, porque es la enseñanza que Dios nos dio. El Señor mandó de que esa palabra se predicara, dio instrucciones a los hombres para que fuera compartida. Él sabía que Abraham, su amigo, iba a enseñarles a los suyos, a su descendencia. De igual manera también mandó que la palabra se predicara y que el libro de la ley se leyera también al pueblo. Como también el Señor dio instrucciones precisas en el libro de Deuteronomio también, si recordamos, el Señor dice que esa palabra se iba a hablar en la mesa, en el camino por donde ellos fueran, que aún se iba a escribir en los postes, o sea, en todo tiempo, al levantarnos, al acostarnos, todo el tiempo tendríamos que hablar la palabra, pero no solamente hablarla, sino que Él dice que es recibir la palabra, es guardarla, pero también es hacer, o sea, es vivir la palabra de Dios. Y básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta también. Pero también hablamos de que la palabra es una semilla que es incorruptible, es una semilla que no muere, es una semilla que está ahí y que en nosotros es la palabra que se lleva. Y la semilla es la palabra de Dios, es la palabra de vida. También hablamos de todo lo que puede ocurrir cuando definitivamente se menosprecia la palabra, o sea, trae consecuencias también. Y vamos a continuar cómo recibir la palabra de Dios. Cómo recibir la palabra de Dios es algo que nosotros debemos tener presente también. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer desde el 1 al 13, vamos a tener en cuenta esto. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, dejémoslo ahí. Entonces nosotros podemos ver que en medio de gran oposición se predicó la palabra y ellos la recibieron con agrado, ¿cierto? Ellos la recibieron como lo que es palabra de Dios. Pero podemos mirar nosotros que ellos en ningún momento utilizaron para su propio beneficio la predicación de la palabra, los apóstoles, el apóstol, sino que ellos llevaron la palabra como lo que era, palabra de verdad. Y en el 4 dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Nosotros sabemos que el Evangelio es ese rico tesoro, ¿sí?, en vasos de barro. Y Pablo, el mismo Pablo lo reconoce y dice que Dios confió el Evangelio para que ellos hablaran, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a ¿quién? A Dios. O sea que la predicación del Evangelio, número 1, no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que esa predicación tiene que ser con fidelidad, tiene que ser conforme a la palabra en verdad. Esa predicación tiene que ser para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que prueba los corazones. ¿Con qué fin se está predicando el Evangelio? ¿Se quieren obtener ganancias? ¿Se quiere lograr seducir almas incautas? Muchos propósitos podrían utilizar los hombres al predicar la palabra, pero definitivamente Dios conoce los corazones. Y Dios, que lo conoce todo, dice que aquí dice el apóstol que fueron aprobados por Dios. O sea que Dios es el que aprueba la predicación de la palabra, si se está haciendo conforme Dios dice y predicando la palabra conforme es palabra de verdad, y no de pronto torciendo la palabra, buscando beneficios propios, buscando economías, logrando seducir, atrayendo, o sea, seduciendo a las almas. Por eso es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, que es una gran responsabilidad. Y muchas veces de pronto la misma congregación se pueden disgustar, o las personas, porque se predica la palabra conforme es, porque se están diciendo lo que es pecado, ¿cierto? Porque se está diciendo qué cosas hay que cambiar, porque sabemos que la palabra es esa espada, y la palabra es útil para instruir, ¿cierto? La palabra nos instruye, la palabra nos corrige, la palabra nos exhorta, o sea, es la palabra de Dios la que tiene que actuar en nosotros. Muchas veces una mamá o un papá le dicen y le dicen y le dicen las cosas a un hijo, pero no pasa nada. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, la persona llega y la palabra lo toca, su vida automáticamente cambia. Y no es en el propósito del mismo hombre, sino que es la palabra la que toca. Y ese debe ser el objetivo, o sea que se llegue a un conocimiento de tal manera que se logre transformar. Es necesario dejar las cosas pasadas, ¿cierto? Pero solamente ¿quién lo logra? La palabra. Muchas veces nosotros antes en el mundo decíamos, no vuelvo a hacer tal cosa. A veces el borracho dice, no vuelvo a tomar. O el otro dice, no, es que caí otra vez, no vuelvo a salir con tal persona. Pero muchas veces son propósitos de hombre y no pasa nada. Y uno dice, no vuelvo a decir mentiras. No, es que yo, cuando estábamos caminando en el mundo, muchas veces, ¿cuántos propósitos no nos hicimos?
¿Cuántas veces de verdad el borracho no dijo, no vuelvo a tomar ni una más, o no vuelvo a fumar, o no vuelvo a juntarme? Muchas veces hicimos propósitos, pero yo digo, Dios mío, cuando recibimos la palabra y empezamos a descubrir esas verdades, solamente es la misma palabra que es viva. La palabra es viva, es eficaz, esa palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y es la que nos da esa certeza de que las cosas que Dios dice que son verdad, y sin proponérselo uno cuando se dio cuenta y dice, ay mira, yo ya dejé de tomar y ¿cierto? No, es que si ya humo de cigarrillo me fastidia, no, es que ya tal persona, no, eso no es de Dios, ya es pecado. ¿Eso quién lo hizo? La palabra. Pero si no se predica una verdad conforme a la que está escrita, las vidas no son cambiadas, no son transformadas, hermanos. Por eso necesitamos que darnos cuenta que es la palabra de Dios y que aquí se predica no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y a Dios es el único que nos tiene que interesar, el que poderlo agradar es a Él, que prueba nuestros corazones. Y Pablo es claro, dice, nunca usamos la palabra de palabras lisonjeras, palabras engañosas, palabras que traman, que seducen, sí, palabras bonitas. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscamos la gloria de los hombres, porque muchas veces al predicar un evangelio liviano donde la gente se sienta muy cómoda, donde van a haber muchedumbres muchas veces en una congregación, y donde están contentos, pero no se les está exhortando, no se les está llevando a que se arrepientan y se conviertan, y es lo que Dios quiere, que los hombres se arrepientan y se conviertan. ¿Y eso a través de qué es? A través de la palabra solamente, es la palabra de verdad. Dice, no buscamos ni gloria de hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos serlos carga como apóstoles de Cristo. Ellos no utilizaron el hecho de que eran apóstoles y que tenían derecho a muchas cosas. No, ellos trabajaban de noche y de día y predicaban la palabra. O sea, eran unos siervos que de verdad amaban la obra del Señor, amaban el Señor y querían que amaban las almas. Ellos dicen, el apóstol Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, el amor que había en el corazón de Pablo es el amor que debe haber en nosotros, ¿cierto? Y es el amor que nos debe mover, porque es buscar la salvación de las almas. Cuando pues predicamos, ¿cierto? Cuando llevamos el mensaje, ¿qué es lo que nos tiene que mover? Que el evangelio toque las vidas, que el evangelio sea el que actúa. Y el apóstol nos dice que grande era el afecto por ellos, que dice que aún hubieran querido no solamente darles el evangelio, sino aún hasta la propia vida, ¿sí? O sea que era grande el amor que ellos tenían por el pueblo, por los tesalonicenses. Dice, porque si se acuerdan también de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de día, trabajando de noche. O sea, no eran carga para el pueblo, no eran carga para los tesalonicenses, para no ser gravoso ninguno de vosotros. Son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. O sea que no es solamente es llevar el mensaje, sino que también es que el comportamiento, es el actuar, es lo que se dice hacerlo, lo que el Señor Jesucristo le reprochaba a los sacerdotes, ¿cierto? Y le reprochaba a los fariseos. Ellos hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían, pero ellos no hacían. Y nosotros tenemos que hacer, o sea, fieles. En lo que decimos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que testificar también de esa palabra, porque si no seríamos igual hipócritas como los fariseos. Vosotros sois testigos y también de cuán justa y santa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros. Así que también sabéis que no, de qué modo, como padre o hijo os exhortábamos. O sea, la palabra exhorta, ¿sí? Y consolábamos a cada uno de vosotros. La palabra también, ¿qué hace? Consuela. La palabra consuela en los momentos más difíciles, en los momentos muchas veces ante la muerte, ante la enfermedad, ante diversas circunstancias, los problemas, los conflictos. Solamente nos podemos refugiar en ¿quién? En el Señor. Y es saber que su palabra Él la ha dado, y la palabra cubre todo. A través de la palabra tenemos el consuelo, tenemos la fortaleza en los momentos
aún más difíciles para el ser humano, que es ante muchas veces la misma muerte, ¿cierto?, de un familiar, ante una pérdida. El único que consuela es el Señor y es a través de su palabra. Por eso Él habla aquí de que los exhortaba también y los consolaba. Y os encargábamos que anduviesen, o sea, no es solamente de acá, o sea, es también el pueblo que tiene que andar. Como pueblo tenemos que andar como es digno del Evangelio. En muchas partes el apóstol nos lo dice. Nosotros tenemos que andar como es digno del Evangelio. Tenemos que andar como es digno de acuerdo al llamamiento. Porque sabemos que todos hemos sido llamados para estar en la presencia del Señor. Todos somos llamados. Por eso necesitamos que disponernos. Tener en cuenta que somos llamados. ¿Llamados para qué? Para hacer una obra. ¿Llamados para qué? Para estar en esa comunión. Y el Señor nos llama y debe estar en nosotros ese afecto entre los unos con los otros. Y saber de que somos miembros todos en particular de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tiene una función que hacer. Y tenemos que ser diligentes en cuanto a la función que debemos hacer y saber que hemos sido llamados. Y que debemos caminar conforme a ese llamamiento también. Y dice algo aquí que también es, uno diría, no, pero es lo mismo. Pero aquí es cómo se recibe la palabra. O sea, aquí es cómo la predico y ahora vamos a ver cómo se recibe la palabra. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste de nosotros, no como palabra de hombres, sino según verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo la vamos a recibir? Como lo que es la verdad, ¿cierto? Pero no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y nosotros le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en este lugar predicamos conforme a la palabra. Solamente es conforme a la palabra de vida. ¿Cómo vamos a recibir la palabra? ¿Cómo se recibe la palabra? Para recibir algo se tiene que estar receptivo, porque perfectamente la persona puede estar allí, pero si no está atenta, su pensamiento está volando, está pensando en otras cosas. La palabra puede llegar, pero no pasó nada, ¿cierto? Pero tiene que haber receptividad de la palabra, o sea, estar atentos. Acordémonos que nosotros la vez pasada leíamos también cuando en Nehemías, entonces el sacerdote Esdras leía la palabra y decía que todos estaban atentos a la lectura de la palabra. O sea, los sentidos estaban puestos y eso es lo que tiene que haber. La receptividad es eso, o sea, los sentidos puestos. Si nosotros miramos en un radio transistor, en un radio, si no hay una buena señal, no va a llegar, ¿cierto?, el mensaje. Y tiene que haber un buen receptor para que haya un mensaje. Si no hay un buen receptor, el mensaje pasa, pero no. Y resulta que tiene que haber receptividad, estar atentos. Porque muchas veces puede pasar también que estoy leyendo y cuando me doy cuenta el pensamiento voló. ¿Y qué fue lo que leí? O por un instante se distrajo ¿y qué fue lo que dijo? Y muchas veces sabemos que hay un enemigo que nos quiere robar la palabra. Cuando se recibe la palabra, pero esa palabra no se entiende, fácilmente el enemigo la roba y la persona queda sin entender, sin saber nada. Y el enemigo no quiere que la palabra llegue, que la palabra toque nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si la palabra llega a mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos, disponernos. Si yo tengo mucho trabajo todo el día, estoy corre para allá, corre para acá, al menos sacar un tiempito, reposar en la casa, descansar para poder venir disponible, ¿cierto?, al servicio, para poder estar atento, porque fácilmente el cansancio me vence y el enemigo dice, cierto, que me funde. Por eso nosotros necesitamos disponernos, saber que venimos preparados. ¿Para qué? Para el mensaje, saber que el Señor da el alimento y el alimento lo provee desde aquí hacia sus hijos. Entonces miremos Mateo 13, 23. Vamos a Mateo 13. Dice, esa receptividad tiene que ver con ¿qué? Con la buena tierra.
Tenemos que ser buena tierra. Sabemos que hay varios tipos de tierra, ¿no? Pero tenemos que ser buena tierra. Hay palabra que cae al pie del camino, ¿cierto? Hay otra que cae sobre la roca. Hay otra que cae sobre los espinos. Hay otra palabra que cae en buena tierra. Y Mateo 13, 23. Entonces el Señor está hablando Él explica la parábola del sembrador. Entonces miremoslo ahí desde el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, arrebata. Si no se entiende la palabra, como que y se pierde y se olvida. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo. ¡Qué bien! Pero resulta que no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces una palabra que está allí, muchas veces uno ve mucha gente con gozo, con júbilo, y en los momentos así, y resulta de que sale ante el problema, ante el conflicto, se desanima. O muchas veces cuando empieza a escuchar de las cosas que Dios está haciendo, muchas veces se desanima. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hace la palabra infructuosa. O sea que ahí la palabra en estos tres tipos de terrenos se pierde, pero hay un terreno que es la tierra fértil. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, es el que entiende de la palabra y es el que da fruto. Y el fruto dice que es a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso nosotros debemos tener aquí presente de que es el que oye. O sea, ¿quién es el que en la buena tierra? Es el que oye la palabra. Es el que la entiende, o sea, el que tiene los sentidos atentos, dispuestos, ¿sí? Entiende la palabra. El que da fruto. Pero si nosotros miramos ahí en Lucas, miremos en Lucas 8:15 con relación a esto mismo, entonces me llama la atención porque nos habla también de la palabra y de la tierra, de la buena tierra. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, hermano. Mire lo que dice ahí, corazón bueno. O sea, antes habíamos hablado de que era el que oye, el que entiende, el que da fruto, ¿sí? Pero si lo comparamos nosotros en Lucas 8:15, que el Señor está haciendo la aclaración en este evangelio, entonces nos dice que la que cayó en buena tierra son los de corazón bueno y recto. Y corazón bueno y corazón recto, o sea, el corazón bueno y corazón recto, que es aquel que recibe la palabra, aquel que la retiene. Entonces podemos mirar que no es solamente el que la oye, el que la entiende, es el que la retiene también, el que va a dar fruto, es el que la retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Perseverancia es que se mantiene, permanece, o sea, fruto que permanece. Es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, la buena tierra oye, entiende, retiene, da fruto con perseverancia, fruto que permanece. Y el Señor nos llamó a eso, a dar fruto que permanezca. Es lo que debe estar en nosotros. O sea que nosotros somos llamados ¿a qué? A ser buena tierra. Entonces, ¿quién es el que oye? Estamos en Lucas, adelantémonos ahí a Lucas 10. Lucas 10. Entonces, es una enseñanza que todos nosotros conocemos, pero que es bueno que la tengamos en cuenta. Lucas 10:38
Dice el Señor Jesús: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta y María, ya sabemos, pero es importante tener esto presente. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor escuchándolo, escuchando la palabra. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros nos dejamos, como se dice, turbar por las muchas cosas, por el mucho oficio, por el mucho trabajo, por todos los que estoy pendiente, porque estoy ocupada, y no le damos la importancia a lo verdadero, a lo primero, sino que nos dejamos envolver por muchas cosas y estamos buscando cosas para hacer, y estamos dejando de lado lo primero, la búsqueda. Entonces, por eso es necesario que nosotros, todas estas palabras que el Señor nos ha dado a través de la enseñanza, porque sabemos que toda la palabra fue escrita para nosotros como ejemplo, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron, para que no seamos Martas, sino que el Señor nos llama a ser Marías, o sea, estar ahí atentos a escuchar a escuchar su palabra, a reconocer que lo primero es Él, es la palabra de verdad, es la palabra de vida. Por eso necesitamos disponernos. Pero esa palabra nosotros debemos anhelarla como el salmista. Si nosotros miramos en Proverbios también, entonces también nos habla de el desear esa palabra, el buscarla, el oírla, el anhelarla. Proverbios 8:34 nos dice, si lo miramos de Proverbios 8, miremoslo del 34. Bienaventurado el hombre que me escucha y vela a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea que aquel que escucha la palabra, ¿qué es? Bienaventurado, doblemente bendecido. Es una bendición, velando a mis puertas cada día. Hermanos, nosotros aquí tenemos el privilegio de podernos congregar todos los días, de estar a mañana y a tarde, poder escuchar la palabra del Señor. Entonces es un bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, ¿qué alcanzamos? El favor de Jehová. Entonces, ¿qué necesitamos? Disponernos, acercarnos, buscarlo, anhelarlo, desear, escuchar esa palabra cada día, acercarnos a Él. Y no solamente de pronto es el tiempo que estamos acá en la congregación, sino que también tenemos que ser diligentes al escudriñar, al buscar, al escudriñar la palabra. Si nosotros seguimos avanzando, también ahí en Proverbios nos habla, Proverbios 15, nos habla del anhelo, de la palabra. 15:31 nos habla y dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. O sea, ¿qué tenemos que escuchar? Las amonestaciones, o sea, es la palabra. Por la palabra somos amonestados. Uno dirá, no, pero Proverbios, pero a través de Proverbios nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nos enseñan, que son palabra de vida. Entonces, el oído que escucha a las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. O sea, aquel que escucha la palabra, ¿qué es? Un sabio. Es un sabio. Por eso necesitamos que estar atentos, estar disponibles, permanecer, ¿sí? Solamente en la palabra. Si nosotros seguimos mirando en Eclesiastés 5:1 también nos habla que tenemos que ser prudentes, tenemos que estar atentos. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Entonces, cuando nosotros estamos atentos para escuchar, fácilmente no vamos a estar hablando ni prometiendo lo que no debemos prometer, ¿cierto? Y lo que no se va a cumplir. Tenemos es que estar atentos ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Por eso necesitamos disponernos, estar atentos, estar despiertos, estar vigilantes, porque es lo único, la única forma en que podemos recibir esa palabra como palabra de verdad, como palabra de vida. Si nosotros miramos también el apóstol Santiago, también nos habla. Santiago 1:19 también nos dice, hacedores de la palabra, tenemos que ser hacedores, o sea, aquellos que hacen. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que ser prontos para oír. Igual, cuando vamos al templo, estar atentos para oír, tardos para hablar, y peor, más aún, tardos para ¿qué? Para enojarnos. Bueno, nosotros estamos mirando la buena tierra, entonces los que escuchan la palabra, los que anhelan la palabra, pero también vamos a hablar acerca de los que entendieron la palabra, ¿sí? Porque entender es diferente, o sea, yo puedo escuchar, pero de pronto no entiendo. A veces me están hablando cosas, yo oigo, pero a veces yo no entiendo. Pues entonces es necesario no solamente oír, sino entender. Cuando yo entiendo la palabra, puedo ser cambiado, puedo ser transformado. Pero yo sencillamente la puedo oír como pasan por ahí silbando o haciendo cualquier cosa, oí, pero no pasó nada. Es entender también la palabra, los que entienden la palabra. Si nosotros, ahí nos adelantamos un poquitico, a la carta a los Hechos de los Apóstoles, está hablando el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, él está haciendo pues el discurso de Pedro, donde está, es el primer discurso de Pedro en Jerusalén, ya ellos llenos del Espíritu Santo. Entonces, 2:40, miremoslo desde el 36. Él está hablando todo lo que ha pasado, lo que el Señor había hablado, ¿cierto? Que en los posteriores tiempos iba a haber derramamiento del Espíritu también. Y aquí podemos mirar, él está hablándole a la gente y dice, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estamos en Hechos 2:36. Al oír esto, se compungieron todos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando yo recibo la palabra y cuando yo la entiendo, necesariamente tengo que empezar a ver qué voy a hacer. Yo no puedo seguir igual como estaba. Mi vida tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. No puedo seguir en lo mismo. Entonces ellos dicen, varones, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ellos que entendieron ahí, nosotros podemos ver, ellos entendieron. Por eso preguntaron qué hay que hacer, ¿sí? ¿Y ellos qué hacen? O sea, dice que se bautizaron. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, o sea, ellos la recibieron, ellos la entendieron, recibieron la palabra, fueron bautizados, o sea, actuaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, es la obra del Señor actuando, ¿cierto? Se compartió el mensaje, ese mensaje de salvación, y el Señor tocó las vidas. Ellos recibieron la palabra, la entendieron y actuaron conforme a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Ellos se arrepintieron y se bautizaron. Y podemos mirar algo que de una vez es la doctrina que nosotros debemos seguir. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si ellos no lo hubieran entendido, su vida se hubieran seguido igual. Pero ellos lo entendieron y empezaron a actuar, y dice, y perseveraron, o sea que no solamente se arrepintieron, se bautizaron, sino que ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
el principio que nosotros tenemos aquí también en Casa Misericordia, seguir el principio de los apóstoles. Ellos lo entendieron la palabra y por eso actuaron. ¿Qué otra cosa dijimos? La buena tierra entonces es la que oye, la buena tierra es la que entiende la palabra, la buena tierra es la que da fruto, ¿sí? Y si nosotros nos adelantamos ahí en Hechos 17, podemos mirar que uno de los frutos es buscar, es acercarse. Hechos 17, 11, ahí nos está hablando el apóstol Pablo. Entonces, primero hubo un alboroto en Tesalónica, ¿sí? Y ellos van hacia Berea, ¿sí? Porque estaban siendo perseguidos y todo. Y ellos empezaron a predicarle a los hermanos en Berea, ¿sí? Y dice, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga, o sea, de una, ¿qué hacían? Entraban a las sinagogas a predicar la palabra, a llevar el mensaje. Y dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, o sea, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, podemos mirar que es necesario una forma de fructificar para poder crecer, es la lectura de la palabra, es mirar si lo que me están enseñando es correcto o no es correcto, si se ajusta a la palabra. Nosotros estamos en tiempos finales, hermanos, son tiempos de apostasía. El Señor Jesucristo advirtió y dijo, cierto que en tus tiempos finales vendrían espíritus engañadores, doctrinas de demonios, muchas doctrinas que se están dando, que estamos viendo, son espíritus de engaño, ¿sí? Y que a muchos aún de los escogidos podrán ser engañados. Pero la única forma de no ser engañados es que es teniendo el conocimiento, ¿cierto?, de la palabra. Es poder saber de que esto no es de Dios, así no dice la palabra, esto no está bien, ¿cierto? Y de una vez dejar de lado eso. Entonces es dar fruto que permanezca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es escudriñar las escrituras. Y es algo que nosotros debemos hacerlo permanentemente, porque es la forma de crecer para salvación, es necesario crecer para salvación. Si nosotros miramos también, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, es la forma de dar fruto. Cristo Jesús, nosotros vimos que es el verbo, Él es la palabra de vida. Y solamente permaneciendo en Él podemos dar fruto y fruto que permanezca. Solamente, si nosotros miramos en Juan 5 también, el Señor nos sigue hablando. Juan 5:39, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Miremoslo. Desde el 36 nos habla, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Él está hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, habla y hace lo que el Padre le dijo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Entonces, cuando no se le cree que Jesucristo es el Señor, cuando se menosprecia y se habla como si fuese un profeta más, cuando no se cree que es el enviado, que es el verbo, que es la palabra, que por Él fueron hechas todas las cosas, la palabra que Él dio. Entonces, ¿cómo se le va a creer a lo que Él está diciendo? El mismo Señor lo dice, si no creen a que Él envió, ¿cómo van a creer la palabra que yo estoy hablando? Pero Él también advierte, si viene otro hablando, ¿cierto?, y diciendo que es el Cristo, a ese sí le van a creer. Por eso, ¿qué necesitamos? Escudriñar las escrituras, dice el Señor Jesús, y Él manda, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el mismo Señor manda a escudriñar las escrituras. Y recordemos que el Señor les dice, ¿no habéis leído? En muchos pasajes vimos nosotros, ¿no habéis leído? Eso lo dijo Dios, ¿no habéis leído? O sea, en muchas partes les dice a aquellos que lo querían como tramar, como hacerlo caer en palabras,
Él le dice, ¿no habéis leído? Y nosotros tenemos que, ¿qué? Escudriñar las escrituras, el mandato. Es la palabra de Dios, tenemos que conocerla. En la medida que la conocemos podemos darnos cuenta quién es Cristo Jesús, cuál es la obra que Él vino a hacer, cuál es esa palabra que Él nos ha hablado, que es verdad, esa palabra es viva, es eficaz. Entonces es escudriñar las escrituras, porque también nosotros en ella, ¿qué tenemos? La vida y la vida eterna. Es la palabra de Dios, por eso necesitamos que estar atentos, disponernos, ¿sí? Porque solamente a través de la palabra nosotros tenemos el conocimiento. Conoceréis la verdad, Cristo, la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso necesitamos conocerla. El apóstol Pablo también nos habla de que debemos que escudriñar las escrituras. Dice, porque las escrituras que se escribieron antes, Paula, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que las escrituras se escribieron no para el pueblo de Israel, ellos la vivieron, pero se escribió para que nosotros no hagamos lo mismo. Esa se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza y para de los que han de venir y los que fueron antes de nosotros también, porque se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces por eso nosotros debemos que buscar, saber de que este libro, el libro de la palabra, el libro de la ley, el Señor mandó aún a los reyes que tenían que tenerlo ahí al pie, que tenían que escribirlo, que tenían que leerlo. Y Él manda que debemos que meditar en su palabra. Es la palabra de Dios, no es la palabra de cualquier hombre. Al levantarnos, al acostarnos, al caminar por donde vayamos, en la mesa, por todo el tiempo. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Saber que debemos dar fruto. Un fruto es ¿qué? Es el conocimiento para poder ser libres. Un fruto es que nosotros, como hemos recibido la palabra, la hemos guardado, la hemos entendido, podamos hablar la palabra a otros. Y al hablar la palabra a otros, ¿qué estamos dando? Frutos. Estamos dando frutos. Que nosotros de pronto decimos, no, pero es que mire, todo el tiempo que hemos estado evangelizando, que hemos estado compartiendo la palabra, que hemos llevado el mensaje a muchas vidas, todo el tiempo, y no vemos. Solo Dios, la palabra no vuelve vacía. Dios es el que actúa, Dios es el que tiene el tiempo. Nosotros cumplimos, vamos, llevamos el mensaje. Como dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces por eso tenemos que actuar y llevar el mensaje, dar fruto. Y fruto dice que cuando se es buena tierra, el fruto es al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces debemos dar fruto. Necesitamos dar fruto. Y el apóstol también dice a los tesalonicenses, él da gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque dice que ellos, partió de ellos llevaron la palabra, el mensaje a los tesalonicenses. La recibieron en medio de gran violencia, de gran oposición. Y resulta que ellos la recibieron como palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino que de una vez que hicieron, extendieron la palabra por toda parte, los de Tesalónica. Y esa palabra dice que fue llevada, que ellos no tuvieron que decir nada más. ¿Por qué? Porque fue una palabra llevada con verdad. O sea, es el mensaje de salvación, donde dice que el apóstol que no tenía necesidad de decir nada. ¿Por qué? Porque ellos llevaron el mensaje, o sea, ellos que dieron fruto. Y ese fruto es el que debe permanecer, y ese fruto es el que ellos llevaron. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? ¿Dónde se siembra la palabra? ¿Sí? Esa palabra entonces se tiene que sembrar, dice el Señor. Esa palabra la tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero miremos, Dios da mandato. Volvamos a el libro de los Deuteronomios, capítulo 6. Vamos a repetirlo porque esto es importante que nosotros lo tengamos presente. 6, 9. Capítulo 6, miremoslo desde el 6 al 9. Y esto es mandato del Señor.
Él está hablando del gran mandamiento, del amor a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, ¿esa palabra dónde debe estar? En el corazón. O sea, ¿por qué? Porque si la palabra está en el corazón, acordémonos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón está la palabra de Dios, ¿yo qué tengo que hablar? Palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay palabra, voy a hablar cosas mundanas, ¿sí? Y hablarás, dice que hablarás de ellas. Por todos lados tenemos que hablar la palabra. ¿Estarán dónde? En nuestros frontales también. O sea, en nuestra frente, en nuestros pensamientos. Tenemos que tener la mente de Cristo, en nuestros pensamientos que debe estar la palabra. Y cuando en mis pensamientos está la palabra, ¿yo qué estoy haciendo también? Meditando en la palabra. Ese meditar en la palabra nos hace ¿qué? Nos hace sensibles para lo espiritual, sensibles como para estar mirando, o sea, las cosas naturales y traerlas al plano espiritual. Es saber que hay planos, ¿cierto? El plano natural, pero las cosas, el Señor nos puede estar mostrando lo espiritual a través de lo que nosotros estamos viendo. Pero cuando la palabra no está en mí, entonces pues voy a estar, es en lo natural, común y corriente, como cualquiera. Y no estoy mirando de pronto las revelaciones que Dios me está dando, las enseñanzas que Dios me está dando. Nosotros podemos mirar de pronto todo el tiempo que nuestro pastor, él, o sea, todos los eventos y él lo trae al plano espiritual y son enseñanzas que nos trae también, ¿cierto? Y que nos dice, no, pero es que eso quiere decir tal cosa. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos en la palabra, en la meditación, y que sea Dios dándonos la revelación también, ¿cierto? Para ser usados y para poder recibir esa enseñanza, esa instrucción. Si nosotros miramos ahí también, dice en Deuteronomio 11:18, también el Señor nos habla, dice que esa palabra tiene que estar ¿dónde? En nuestra alma. 11:18. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales a tus ojos. Entonces nosotros tenemos que tenerlas también en nuestra alma. O sea, nuestra alma tiene que recibir la palabra. Solamente nosotros sabemos que el alma no se convierte, pero esta alma se tiene que doblegar. Y es lo que dice el rey David, no, alma mía, bendice a Jehová. Y alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Alma mía, es el que perdona tus iniquidades. Solamente es a través de la palabra que nuestra alma se puede doblegar y puede menguar para que nuestro espíritu crezca. Es a través de la palabra de verdad. Por eso necesitamos que nuestra alma mengue, que nuestra alma se doblegue, que nuestra alma se rinda. Sabemos que el alma necesita esa palabra. Necesitamos que nuestra alma se doblegue y que podamos vivir conforme a la palabra. Dice que la palabra tenemos que atarla como señal a nuestras manos, o sea, en todo lo que hagamos que sea conforme a la palabra, aún en nuestro propio caminar, en medio de nuestros ojos, tenemos lo que veamos conforme a la palabra. Ya nosotros no tenemos por qué estar mirando las cosas como se miraban en el mundo, seguir los anhelos de la carne, la vanagloria de la vida, los anhelos de los ojos, saber que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Por eso necesitamos saber de que esta palabra tiene que ser sembrada en el alma, en la mente, sembrada en el corazón. El salmista también, si nosotros miramos en el Salmo 119, definitivamente el salmista nos revela la palabra en muchas formas, el anhelo por la palabra, el hambre por la palabra, el deseo de conocer, solamente lo tenemos nosotros es a través
de nuestro Dios, que coloque cada día en nosotros el anhelo, el querer, como el hacer, el buscar el rostro de Dios, doblegarnos delante de su presencia. Si nosotros miramos el Salmo 119, 10, dice el salmista, tomémoslo desde el 9 porque es una palabra que nosotros mencionamos con frecuencia y que es bien importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y sabemos que es la palabra que nosotros tenemos que guardar. Solamente guardando la palabra, nuestro camino es en rectitud. No solamente para el joven, nosotros también tenemos que tenerlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, nosotros, el mandato, guardar la palabra. Tenemos que hacerlo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. O sea, cuando nosotros caminamos conforme a la palabra, no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda. Podemos permanecer. Solamente, si miramos el 16, dice el salmista, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. O sea, esta palabra tiene que estar en nosotros, anclada. Esta palabra tiene que permanecer. Tenemos que regocijarnos en la palabra de Dios. Es saber que es la palabra que Él ha hablado y que es un privilegio. Es que el Señor nos habla a través de su palabra. A veces uno dice, no, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Pero sabemos que Dios nos habla a través de ¿qué? A través de la palabra. Y por eso tenemos que buscarla. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas están ahí. Y es por medio de la palabra que el Señor nos hace que vencedores. Es por medio de la palabra que nosotros podemos pararnos firmes contra las adversidades, ante la enfermedad, ante diversas circunstancias. Solamente es por la palabra del Señor. Entonces, es la palabra en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos hace mantenernos firmes? Guardar la palabra. ¿Qué nos hace guardarnos para no caer en tentación? La palabra, porque muchas veces algo tan sencillo, la gente dice, no, es que una mentirita piadosa, pero uno ya sabe, dice, no, la mentira es pecado, el chisme es pecado. No, Dios no quiere que ninguno se pierda y por eso que nos da palabra. Y tenemos que vivir conforme a esta palabra. O sea, el guardar la palabra nos preserva de pecar. Dice, con guardar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Entonces, si nosotros miramos en el 103 ahí mismo, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, la palabra es algo que debe ser agradable a nosotros, así sea la palabra más dura. Tenemos que recibirla como lo que es palabra. La palabra que transforma es el martillo, la palabra es la espada. Tenemos que saber que esa palabra tiene que entrar a nuestra boca. Dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es la palabra de vida, es la palabra que tenemos que nosotros recibir. Y si nosotros miramos también en el 103, el 105, sabemos que dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra que hace es la lámpara, es la que me guía, porque si no estaríamos caminando ¿qué? En tinieblas. Por eso necesitamos que estar atentos, recordar la palabra todo el tiempo y vivir conforme a la palabra. El apóstol Pablo también nos habla en Romanos, dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, si la palabra no está en el corazón, ¿qué va a salir de mi boca? No va a salir palabra. Por eso la palabra tiene que estar cerca. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos que Jesucristo, ¿sí? Si confesamos con Jesús con nuestra boca que Él es Señor y lo creemos de verdad en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, se cree lo que te está diciendo, y con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Y si nosotros lo miramos también, en Deuteronomio también nos hablaba acerca de esto. El Señor dice
que cerca está la palabra. Entonces dice que la palabra es Cristo Jesús. Y dice que ¿dónde la van a buscar? Si arriba en el cielo o abajo debajo de la tierra. Pero es la palabra que está más cerca de nosotros, es la palabra de verdad, la palabra de vida. Por eso necesitamos que disponernos. Y para terminar en Colosenses 3:16, porque se nos fue el tiempo, dice: la palabra de Cristo debe abundar en abundancia en nosotros. Esa palabra enseñándonos, exhortándonos unos a otros, dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Por eso debemos que hablar palabra. ¿Esa palabra debe morar escasamente? No, hermanos, abundantemente. Así que pidámosle a Dios que nos ayude, que nosotros haya el anhelo ferviente por su palabra. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu casa, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Pedimos, oh Dios, poder ser tierra buena, tierra donde nosotros podamos, Señor, ser de aquellos que escuchan la palabra, de aquellos que la guardan, Padre, aquellos que la retienen, Señor, aquellos que dan fruto, Señor, fruto que permanezca, que podemos cada día, Señor, recibir la palabra como palabra que viene de ti, Señor, y no como palabras de hombres, Dios, que cada día nosotros podamos recibir la palabra en nuestra mente, bendito Dios, en nuestro corazón, que esa palabra permanezca, Señor, bendito Dios, en nuestra alma, Señor. Esta alma necesita, Señor, doblegarse delante de tu santa presencia, Dios, y sabemos que solamente es por medio de la palabra, Dios. Por eso pedimos que cada día, Señor, esta palabra esté en nosotros, oh Dios, que podamos, Señor, recibirla, Dios, que podamos guardarla, que podamos vivirla, Padre, que sea un diario vivir cada día, Señor, en tu presencia, Señor, caminando, Señor, bendito Dios, conforme a la palabra de verdad, conforme a la palabra de vida, conforme a lo que tú has hablado, Señor, bendito Dios de los cielos, poder guardar en nuestro corazón los dichos de tu boca, poder guardar esta palabra, Señor, bendito Dios, que nos guarda de pecar, esta palabra que prolonga la vida, Dios, y que nos da años de vida, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser esforzados, Señor, a no ser negligentes, Señor, sino por el contrario, a esforzarnos, Señor, a escudriñar las Escrituras como tú lo mandas, Dios, porque toda la Escritura es útil, Señor, para enseñar, para instruir, para redarguir, Señor, para exhortarnos, Dios, unos a otros, Señor, bendito Dios, en toda sabiduría. Que cada vez que hablemos, Señor, hablemos conforme a la palabra de verdad, a la palabra de vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios de los cielos. Bendecimos tu santa presencia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y por tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Dios los bendiga a todos. En las redes también. Una buena noche y mañana a las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. Dios los bendiga. Dios los guarde.